Qué hermoso es poder tener la oportunidad de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, sin que haya obstáculos que nos impidan llegar a profundizar en ella. El único obstáculo de nosotros para estudiar la Biblia somos nosotros mismos. Pero estamos viviendo en un país, en un continente, donde se nos permite abrir la Biblia todavía sin necesidad de escondernos ante la amenaza de que nuestras vidas pueden ser quitadas. No tienen todas las personas del mundo el mismo privilegio, pero nosotros sí. Es por eso que necesitamos hacer una reforma a nuestro conocimiento bíblico para poder estar listos para presentar defensa cuando alguien amenace con cambiar nuestras convicciones. Quiero leer para ustedes algo muy importante que tiene que ver precisamente con lo que celebramos en todo este mes, que es la Reforma Protestante Evangélica iniciada por aquel gran reformador conocido como Martín Lutero, quien gracias a él nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia en nuestro propio idioma, en lugar de aprenderla en el idioma religioso del tiempo que era el latín. Preste atención, Martín Lutero oraba y ayunaba y confesaba sus pecados ante sus sacerdotes confesores, tratando de buscar paz a su corazón, paz a su alma. Hacía penitencia tras penitencia. Incluso hasta entró a un monasterio agustiniano para convertirse en monje y ver si de esa manera él lograba conciliar ese pesar que llevaba en su corazón, esa angustia que sentía por dentro. De acuerdo a los estándares de la iglesia en aquel tiempo, Martín Lutero era una persona intachable. Era una persona que de verdad buscaba al Señor, pero él no estaba conforme. En una ocasión, su sacerdote confesor y amigo personal, Johannes von Staupitz, le da un consejo que le da hálito de esperanza a Martín Lutero. Le dice: Martín, es necesario que tú te adentres en el estudio de las Escrituras por ti mismo. Deja que los demás las leamos por ti. Busca al Señor en la palabra por ti mismo. Así que comenzó él a estudiar las Escrituras y empezando desde el inicio hasta el final, llegó al libro de Romanos en el capítulo 1 y un pasaje captó su atención. Romanos 1:16 captó la atención de este hombre cuando escuchó las palabras de Pablo que decían: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento, la venda de sus ojos cayó al suelo. En ese momento se dio cuenta que no era por obras, no era por penitencias, no era por ninguna otra cosa más que por la única y bendita palabra de Dios, por la gracia que el Señor había derramado sobre él, por la única fe en Jesucristo, que él podría experimentar paz interior, porque había una reconciliación de él con Dios. El concepto que él aprendió en la Biblia fue que todo creyente es justificado por la fe en Jesucristo solamente, a través de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Esto fue lo que cambió la vida de este hombre y reconoció que por muchos años había estado divagando, había sido desviado, si ustedes quieren, de esta verdad central que transformó sus vidas. Lutero reconoció que la iglesia y el clero habían estado alejando a muchas personas de la fe al enseñar que se llega al cielo haciendo obras buenas y comprando indulgencias. Entonces, influenciado por los reformadores que habían llegado antes que él, John Wycliffe y Juan Hus, Lutero quiso que sus compatriotas alemanes tuvieran la oportunidad de leer la Biblia en su propio idioma para que cada quien la estudiara por su cuenta, porque no hay como alimentarse a sí mismo de las Escrituras. Durante su estadía en el castillo de Warburg, donde fue puesto para protección después de no haber renunciado a todo lo que se le pidió que él se renunciara de todos los escritos ante la dieta de Worms, en 1522, Martín Lutero tradujo al alemán por primera vez en un idioma distinto del latín
tradujo al alemán el Nuevo Testamento, que puso en manos de los compatriotas alemanes. Entonces, el conocimiento bíblico llegó a la mente de muchas personas y también ellos fueron alumbrados con la luz del Evangelio. La idea central del mensaje de hoy es la siguiente. Necesitamos saber dónde estamos parados si esperamos estar firmes. Necesitamos saber dónde estamos parados si esperamos estar firmes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la playa, al mar, y sobre todo a un océano que tiene olas. Y usted se mete a esas aguas y es un poco complicado tratar de caminar a paso firme cuando tiene dos fuerzas en contra. Primero tiene la fuerza de las olas que vienen en contra de usted por encima, en la superficie, y también tiene las corrientes subterráneas que van regresándose de nuevo hasta dentro del mar, que pueden arrastrarle. Usted tiene que ser cuidadoso por donde pisa, porque un paso falso hará que las corrientes subterráneas lo arrastren hacia dentro del mar. Bueno, en las cosas de Dios, en la vida espiritual, sucede lo mismo. Si el cristiano hoy en día no está fuertemente afianzado en la palabra de Dios, en medio de las corrientes turbulentas del mundo que nos rodea, de tantas filosofías que andan por ahí tratando de desviar nuestra atención, vamos a ser fácilmente arrastrados por las ideologías y por otras doctrinas falsas que se están predicando por allí. Sin embargo, si por el contrario usted sabe cómo arraigarse a las Escrituras, cómo afianzarse a la palabra de Dios y conoce, aunque sea lo básico de la salvación, usted podrá permanecer firme ante los embates de este turbulento mundo en el que nos encontramos. Es la palabra de Dios lo que nos va a permitir estar firmes y no dejarnos arrastrar por todas las corrientes doctrinales que vivimos. Lutero escribió lo siguiente: todos deberíamos estar bien versados en la Biblia y listos para enfrentar al diablo con muchos pasajes de la misma. La idea de que debemos estar afianzados en la Biblia se hace muy palpable cuando abrimos la primera carta del apóstol Pedro a algunos cristianos que estaban sufriendo persecución. Habían sido dispersados por todos lados por el temor que tenían a que los mataran, pero también al mismo tiempo sus familias los habían despreciado. Lejos de lo conocido para ellos, lejos de su tierra, lejos de aquello que tanto amaban, ellos estaban a la deriva. Lo único que tenían consigo mismo era presente las enseñanzas que los habían transformado, que era la fe en Cristo Jesús. Y era por su fe en Cristo Jesús que estaban siendo perseguidos. Vamos a ver en la primera carta de Pablo a los cristianos que estaban sufriendo. Primera carta, dije de Pablo, no, de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo número 3. Vamos a estudiar algunos aspectos muy importantes que le van a permitir a usted y a mí mantenernos firmes y sobre todo arraigados a la verdad, aun cuando estamos viviendo en un mundo lleno de confusión. Primera de Pedro, capítulo 3, comenzando en el versículo número 9 hasta el 17. Hay tres aspectos importantes que vamos a ver esta mañana. Primero, vamos a conocer que la palabra escrita debe ser nuestra norma, nuestro estándar, nuestra guía de fe y práctica. Segundo lugar, debemos hacer a la palabra viva, que es Cristo Jesús, el centro de nuestra atención. Y en tercer lugar, vamos a ver la importancia de la supremacía de la palabra de Dios en nuestra vida. No la vamos a ver más como un libro común y corriente que tenemos a lo mejor guardando polvo ahí en la mesita de la sala y que desempolvamos cada fin de semana cuando venimos a la iglesia. O si es como yo, a lo mejor tiene una en cada cuarto, hasta en el baño, ¿verdad? Y usa a la que trae a la iglesia, a la que combine con sus zapatos. Cualquiera que este sea el caso, usted ya no va a volver a ver la Biblia, la palabra de Dios, de la misma manera. Vamos a ver el primer punto. La palabra escrita como nuestro estándar. Haber vivido cerca de Jesucristo por 3 años, haberle visto hacer los milagros, haberle conocido de cerca, proveyó al apóstol Pedro del modelo perfecto a seguir de cómo tener una conducta cristiana acorde a lo que dice la palabra de Dios. Vio a Jesús como ejemplo. Por eso Pedro anima a los creyentes a confiar en Cristo en medio de las pruebas y tribulaciones que ellos estaban viviendo.
y los anima a que tengan la actitud adecuada, viviendo vidas íntegras, sin que nadie tenga nada que reprocharles en su vida. ¿Cuántos de ustedes están pasando algún tipo de aflicción, problemas, necesidad? Yo creo que no necesito hacer un censo. Todos de alguna otra manera estamos pasando por momentos difíciles en este momento. Estamos esperando noticias de algo que puede cambiar nuestra vida. Estamos esperando a lo mejor los resultados médicos. Estamos esperando escuchar acerca de cómo están los familiares en los lugares afectados por los desastres naturales. Estamos de alguna otra manera angustiados por algo. Aquel que está feliz y contento en este momento, le voy a pedir que me cambie de lugar y nos enseñe cómo hacerlo, porque yo mismo estoy angustiado por ciertas cosas. Usted no se imagina cómo la palabra de Dios en este fin de semana ha sido un bálsamo para mi corazón en algo que voy a compartir con usted hoy, que primeramente el Señor tuvo que mostrármelo a mí y hacerme esperar en Él. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo número 8. Por último dice: todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. En lugar de tomar represalias cuando alguien nos trate mal, cuando alguien hable mal de nosotros, cuando estemos pasando por situaciones injustas, cuando le dieron el ascenso en el trabajo a alguien que no se lo merecía, aun cuando nosotros tenemos más tiempo, más antigüedad, cuando están nombrando a una persona en la iglesia para un puesto, cuando yo llevo cerca de 15 años viviendo aquí y nunca me han tomado en cuenta, cuando estemos pasando por algún momento injusto en la vida, es interesante que nosotros mantengamos una actitud correcta, que no reaccionemos, sino que pensemos y que permitamos que sea la palabra de Dios la que gobierne cómo reaccionamos ante esas situaciones. Es lo que Pedro le está diciendo a estos cristianos. Ellos estaban sufriendo injustamente por algo que no habían cometido, un delito que no habían cometido. Su único delito, haber puesto su fe y confianza en Jesucristo. Y por eso estaban pagando, algunos de ellos, hasta con su propia vida. Por eso el apóstol Pedro es claro al decirles: aun cuando estén pasando situaciones difíciles, vivan como debe vivir un verdadero cristiano. Vivan como vivió Cristo cuando estuvo aquí, que también fue la gente muy injusta con Él. Vivamos pues de una manera que dé testimonio de en quién hemos creído. Es lo que está diciendo aquí en este momento. En otras palabras, está estimulándolos a ellos que en lugar de vengarse, en lugar de tomar represalias por una ofensa recibida, aprendieran a perdonar a otros por las ofensas que les han ocasionado. En lugar de estar quejándose o estar tratando de justificar mil cosas y tratar de decirle a la otra persona todo lo que ha hecho en nuestra contra, debemos de tener confianza de que Dios no está ajeno a lo que nos ha pasado. Y si estamos sufriendo injustamente, es porque hay un propósito detrás. Y ese propósito traerá bendición, que es lo que nos dice aquí. Ahora note cómo Pedro en los versículos 10 y 11 utiliza el conocimiento bíblico que él mismo tenía para poder argumentar, fundamentar lo que acababa de decirles a los cristianos que estaban sufriendo y de paso a usted y a mí que estamos pasando situaciones difíciles. Las palabras del versículo 10 y 11 son una cita fiel del Salmo 34, 12 al 16. Salmo 34, 12 al 16. Fíjese cómo aquí el apóstol Pedro nos da tres imperativos, tres mandatos de cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando estemos pasando alguna situación injusta, difícil o una aflicción en la que no podemos contener con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo debemos reaccionar? Él les da tres consejos, tres mandatos imperativos. Fíjense muy bien. Primero, refrenen sus labios. Refrenen sus labios. Versículo 10. Pues la Escritura dice: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Este versículo 10 es tomado del Salmo 34, versículos 12 al 13.
Y nos hace ver que cuando estemos en circunstancias angustiosas, tendemos a perder el control de nuestras lenguas, hablamos de más. Cualquier momento que nosotros estamos diciendo algo malo de otra persona, es porque el dolor nos hace hablar así, la frustración nos hace hablar así. Y él dice, saquen la lengua, abran la boca, saquen la lengua y luego la ciérrenla cuando quieran decir algo. Es buen ejercicio, lo he intentado y esta semana no me ha dejado de sangrar todavía de un lado, pero me funcionó, hermano. En lugar de decir mal lo que estoy pensando, no debo reaccionar, debo de actuar de acuerdo a la palabra. Y me dice que debo refrenar mi lengua de hablar mal o de proferir alguna calumnia o mentira. Lo que usted dice y lo que no dice es igual de importante. Y no solo hay que decir las palabras apropiadas en el momento oportuno, también hay que saber que no se deben decir en ciertas ocasiones. Los chismes, los insultos, las falsas enseñanzas, las exageraciones, las quejas, las mentiras, las palabras pretenciosas, las palabras manipuladoras, las palabras aduladoras. Todo eso es ejemplo claro de una lengua que no está controlada. Por eso es importante, antes de hablar, preguntarse, ¿es realmente verdad lo que quiero decir? ¿O solamente estoy pasando la información que alguien me dijo? ¿Lo he comprobado? La otra pregunta ¿es necesario? ¿Qué gano con eso? Y tercero, ¿es agradable? ¿Edifica a otra persona o la perjudica? Qué interesante. Entonces el primer mandato de Pedro aquí es refrene su lengua. El segundo lo encontramos en el versículo 11. Busquen la paz y manténganla. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Este versículo 11 es tomado del versículo 14 de Salmo 34. Y enfatiza la importancia de siempre procurar tener la paz con toda la gente. Y cuando no encuentre la paz, no descanse, siga buscando la manera de estar en paz con toda la gente, con todas las demás personas. Esta frase implica la analogía de un cazador que está en busca de su presa y no va a descansar hasta encontrarla. Muchas veces pensamos que la paz es la ausencia de conflicto y no es así. La paz también es procurar estar en paz con otras personas. Aun cuando en un pleito no haya una resolución, al menos que de mi parte no esté guardar rencor, sino estar bien con las demás personas. La realidad es que alguien que procura la paz se esfuerza en desarrollar buenas relaciones interpersonales. Alguien que procura la paz prevé las dificultades y resuelve antes de que se hagan más grandes. ¿Cuáles son los problemas más graves en un matrimonio o en una relación interpersonal en la iglesia? Cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia y se dejan así las cosas en lugar de arreglarse. Cree que porque no se habla de eso se van a componer solas. Y usted bien sabe que no se van a componer, se van a hacer más grandes. Como dicen los puertorriqueños, eso pica y se extiende. Y es la verdad. Así es que mejor tomemos al toro por los cuernos, confrontemos con amor y con gracia la situación para evitar que eso se expanda y que dañe al cuerpo de Cristo. Porque cuando hay rencillas entre nosotros aquí en la iglesia, los afectados son todos. Si usted se lastima el dedo pequeño de la mano, le va a doler hasta la coronilla. ¿No se ha golpeado usted algún dedo del pie tampoco? Le duele hasta acá, ¿verdad? Hasta le dura días el dolor. Todo el cuerpo se estremece. Lo mismo pasa cuando dos de ustedes no se están llevando bien. Todo el cuerpo está sufriendo. Y lo más triste de todo es que pone triste el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y necesitamos estar en paz con todos los hombres. Es lo que nos está diciendo. El tercer mandato, versículo 12. Debemos ser personas de oración. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Este versículo 12 está sacado de los versículos 15 y 16 del Salmo 34. Y enfatiza la realidad que debería motivar a todo creyente a llevar una vida que agrade a Dios. Fíjense la ilustración. Está hablando de ojos, está hablando de, ¿qué más? Oídos y está hablando de rostro. Estas frases son comunes en el Antiguo Testamento. Primero, los ojos que nos ayudan a entender que Dios está vigilante de una manera bondadosa de todos sus hijos. Él está pendiente de todas las cosas que nos están ocurriendo. Pero también dice que Él está escuchando las oraciones de aquellos que procuran la paz, que aquellos que quieren hacer lo bueno, lo que agrada a Él.
Pero si no queremos hacer eso, si queremos seguir montados en nuestro macho, como dicen en México, tercos como una mula, entonces nosotros seguimos guardando rencor y el Señor lo que hace es mostrarnos su rostro. Y usted dirá, ay, qué bueno, me va a mostrar el rostro. No, cuando Dios muestra su rostro es porque está emitiendo juicio, es porque hay disciplina, es porque de alguna u otra manera, en muchos de los casos, el Señor nos va a poner en cintura a todos nosotros. Y usted no quiere eso de parte de Dios. Dura cosa es meterse con un Dios vivo. Por eso necesitamos procurar la paz. Número 4, una extra para usted, los versículos 13, ahí en adelante, 13 y 14 dice que debemos ser obedientes a estos mandatos. Ahora bien, dice Pedro, ¿quién querrá hacerles daño a ustedes que están deseosos de hacer lo bueno? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a estas amenazas. Estos versículos son una cita fiel de Isaías capítulo 8, versículo 12. Aquí tenemos a Pedro citando la Escritura para tratar de fundamentar sus argumentos. ¿Se da cuenta? Tal como lo vio hacer en Jesús, que cada vez que Jesús era tentado, respondía siempre, escrito está, escrito está. Si nosotros invertimos tiempo en la Biblia, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, vamos a poder responder a otros que de alguna otra manera dicen cosas en contra de nosotros o nos están atacando, diciendo, la Biblia dice, en lugar de, ay, pero y tú, en lugar de ponerme al tú con los demás, mejor es citar un pasaje de la Escritura y eso realmente puede hacer que la situación se calme, se arregle o cuando menos que la persona se aleje si está inflada por Satanás. Entonces tengamos cuidado de cómo reaccionamos. Y aquí es importante poner a la Escritura, hermanos, por encima de todas las cosas. Hermanos, este libro le va a alejar a usted del pecado o el pecado le va a alejar a usted de la Biblia. ¿Dónde se encuentra en este momento? Si usted no está leyendo la Biblia de manera regular, es porque el pecado le está alejando de ella. No es la falta de tiempo. No es la familia, ni el trabajo, ni los hijos. No, es el pecado. Es lo único que se puede interponer en que usted sea un estudiante de la Biblia. ¿Sabía eso? Así es que empecemos a abrir la Escritura aparte del domingo en la mañana. El segundo punto, ahora ya hablamos de la palabra escrita, que es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Ahora hablemos de la palabra viva, que es Cristo mismo. Pedro dice que Él debe ser el centro de nuestra vida. Ahora que ya hemos establecido que la palabra de Dios es el estándar, por ella nos vamos a guiar, es tiempo de que consideremos a Jesús el centro de todo lo que hagamos. Él es la palabra viviente de Dios. Fíjense lo que dice ahí el versículo número 15. En cambio, dice, en lugar de angustiarse, en lugar de enojarse, en lugar de estar refunfuñando por ahí, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Cuando leamos la Biblia, ¿a quién cree usted que nos está acercando? Cuando nosotros abrimos la Biblia, no nos acerca nadie más que Cristo Jesús. Jesucristo estaba delante de los judíos, de los líderes religiosos, y le dice unas palabras increíbles en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Y es verdad. El mismo Señor lo está diciendo. Cada vez que vamos a la palabra escrita, a quien nos estamos encontrando allí en ella, es al Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero espérese, pastor. ¿Génesis dónde menciona la Biblia? Si usted supiera que cada libro de la Biblia realmente apunta hacia Jesucristo. El Antiguo Testamento todo apunta a la cruz. Y el Nuevo Testamento todo se refiere a la cruz. Todo pone a Cristo como el centro del universo y el centro de nuestra existencia. Aquí nos da dos mandatos el apóstol Pedro para que nosotros también los obedezcamos. Primero en el versículo número 15. Preparémonos para defender la fe. Dice aquí, prepárense para defender la fe. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pedro les está diciendo a aquellos lectores que estaban en medio de circunstancias difíciles, sufriendo injusticias, le dice, estén preparados siempre para presentar defensa, para explicarles a otros la verdad del Evangelio que ustedes han creído y que les ha salvado su vida.
Tienen que estar listos a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo, para predicar la palabra, para enseñarla. Tenemos que conocer lo básico de la Biblia para poder decirle a otros por qué creemos lo que creemos en ella. Algunos cristianos consideran que la fe es un asunto tan privado que se han puesto una etiqueta como agentes del servicio secreto de Dios. Nadie sabe que son cristianos. Mucho menos jamás mencionarán algún pasaje bíblico con sus labios por temor a ser ridiculizados. Pero no, la fe que Dios nos ha dado no es para avergonzarnos de ella, sino como leyó Martín Lutero en Romanos 1, es poder de Dios para transformar nuestras vidas. Es verdad que no debemos ser agresivos ni ofensivos cuando hablamos con otras personas y en lugar de decirle a una persona que va a una religión tradicional, usted tiene que dejar sus imágenes. Tranquilo, deje que Dios se encargue de esas cosas. Usted ame a la persona, llévelo al Evangelio, que está precisamente en 1 Corintios 15. ¿Y cuál es el Evangelio sino saber que Cristo murió por nuestros pecados, tal como está escrito, y resucitó de la muerte, tal como está escrito? Cumplió su promesa. Porque Él murió, yo puedo vivir. Porque Él resucitó, yo viviré eternamente donde Él esté. Y esa es una buena noticia, por eso se llama el Evangelio. Y es lo que la gente necesita saber. No necesita saber más cosas de cuándo es cuando viene Cristo, por qué están pasando tantos terremotos y por qué hay tantos ciclones. No necesita la gente saber todo eso para poder creer en Cristo. La verdad fundamental es sencilla. Y esa es la que transforma sus vidas cuando la creen y la ponen en práctica en sus vidas. Es por eso que Martín Lutero no tuvo temor para defender su fe en la dieta de Worms cuando le dijeron que rechazara todo lo que había escrito. Él dijo, no, yo no le temo a nada ni a nadie, dice, más que a mí mismo. Lo dijo con estas palabras: mayor que el Papa y todos los cardenales, de quien más temo es el gran Papa, es decir, de mí mismo. Del yo, porque el yo es el que puede acobardarse para no cumplir la razón por la cual hemos sido dejados aquí en la tierra. Hemos sido dejados aquí en la tierra para ministrar a otros, para salvar a aquellos que han sido arrastrados por las corrientes de doctrina al mostrarles la verdad de las Escrituras. Tenemos una verdad que salva vidas, ¿usted lo cree? Es decir, tenemos la cura para la enfermedad incurable del pecado, ¿cierto? Entonces nos deberían meter a todos a la cárcel por ser inhumanos. Porque si alguien descubre la cura de una enfermedad incurable y no la comunica y no la comparte y no se la dice a nadie, a esa persona se le acusaría de inhumano y de enemigo de la sociedad. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos la verdad del Evangelio. Si no la comunicamos, puede ser por dos razones. Una, porque no la sabemos, no hemos comprendido qué significa la salvación. Segundo, porque tenemos miedo a que nos rechacen. Y tenemos miedo a que nos rechacen porque no sabemos lo que es el Evangelio, ni conocemos las implicaciones de la salvación. Por lo tanto, conozcamos, hagamos el esfuerzo de conocer lo que dice el Evangelio, hagamos el esfuerzo de estudiar y de utilizar la palabra del Señor para ello. Esto me recuerda a la historia, porque hay personas que de alguna otra manera dicen que sí la conocen y recitan de memoria el camino de los romanos o las 4 leyes espirituales, pero no basta con que hagan que la persona diga la oración del pecador. Es importante que comprenda lo que para esa persona significa la salvación. Recuerdo la historia de aquel geólogo al cual le pidieron que diera conferencias por todo el país. Tenía que dar conferencias por las principales ciudades del país y lo prefirió hacer por tierra para ir de lugar en lugar. Había contratado a un chofer que lo acompañaba para todos lados. Así es que imagínense, estaba en ciudad dando la misma conferencia, hablando de muchos aspectos de geología. Cuando ya llegaba de la última ciudad para dar la última conferencia, estaba agotado, ya estaba harto, estaba enfadado de decir la misma conferencia siempre. Y expresa en voz alta diciéndole a su chofer: estoy tan cansado, de verdad que estoy tan disgustado que no sé cómo voy a dar la última conferencia. El chofer le dice: mire, jefe, le voy a preguntar algo si no se ofende. Yo le he escuchado dar esa conferencia un montonal de veces. Si usted quiere, yo la doy por usted. La verdad es que la idea no me desagrada, dice. Así es que hicieron un plan, intercambiaron ropa. El geólogo se puso la ropa de chofer y se montó adelante del carro
Y luego el chofer se puso el traje y la corbata del geólogo y se sentó en la parte trasera del carro. Llegaron al último día de la conferencia, donde los esperaban, los condujeron hacia el auditorio y pasaron al chofer, que creían que era el geólogo, hasta enfrente donde estaba el podio, y el geólogo, vestido de chofer, estaba sentado en la parte de atrás. Le hicieron unas preguntas al final, después de exponer, que lo hizo increíblemente bien, lo hizo exactamente como lo hubiera hecho el geólogo, la había memorizado a la perfección, la gente se sintió impactada por la ponencia. Entonces al final le hacen una pregunta. Uno de los reporteros que había llegado al lugar le dice: a la luz del creciente problema de calentamiento global, ¿qué impacto tendrá eso en la capa de hielo polar a finales de este siglo? Y más específicamente, ¿cuál será la diferencia entre el movimiento y la densidad glaciar Portage y glaciar Hubbard en Alaska? Y el chofer se queda ahí, sudando frío. Y dice: esa es una respuesta bien fácil. Tan fácil es que le voy a pedir a mi chofer que está sentado atrás que la conteste. ¿Cómo he querido usar esa a veces cuando he viajado dando conferencias? Lo malo es que no tengo chofer. A lo mejor mi esposa se atreve a decirlas por mí, quién sabe. No podemos fingir una defensa por el Evangelio, hermanos. Tenemos que hablar lo que sabemos. Nadie comparte lo que no ha recibido. Nadie enseña lo que no ha aprendido. Usted quiere enseñar la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia. Es muy importante. No va a conformarse únicamente viniendo un día a la semana por un par de horas, ni siquiera 2 horas, y los 45 minutos que dura el sermón no es suficiente para que usted pueda presentar defensa de su fe. Usted necesita estudiar la Biblia por su cuenta. Tiene que observar lo que dice el texto, tiene que aplicar ese texto haciendo una buena interpretación de ese texto. ¿Cómo lo va a hacer? Estudiando, estudiando. Tenemos clases que le ayudan a usted de cómo estudiar la Biblia. Tenemos personas que se han preparado para poder mostrarle a usted lo que ellos han aprendido a lo largo de los años, para animarle a usted, no para que se conforme con lo que ellos dicen, sino que usted se haga buen estudiante de la Biblia. Usted no debe conformarse en comer comida premasticada de nosotros los maestros. Usted debe entusiasmarse con la Biblia abierta y decir: ¿dónde está eso que el pastor ha dicho esta mañana? Y hacer como los hermanos de Berea, que cada vez que Pablo hablaba, ellos verificaban en los fragmentos de la escritura que tenían si era verdad lo que él decía con lo que estaba escrito ahí en esos pasajes. Eso debemos hacer nosotros. Es la manera en cómo vamos a impedir que lleguen algunas personas a estos púlpitos y nos digan semejantes cosas que parecen de la Biblia porque están salpicadas con algunos pasajes, pero ¿saben qué? Son mentiras, son exageraciones y son pura teología que nos está llevando al error. La única manera de mantenernos firmes y no dejarnos llevar por la corriente es pararnos firmes en la palabra de Dios. El siguiente mandato está en el versículo 17. Fíjese, les dice: no solamente deben presentar defensa, sino deben mantener vidas íntegras, deben tener buen testimonio, una buena conducta. Dice: pero háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla contra ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque ustedes pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Se dan cuenta? No debemos ser merodeadores que ejercen la palabra de Dios como una arma de guerra. El propio Martín Lutero dice unas palabras increíbles en uno de sus escritos. Escuche, dice: si solo quieres exhibir tu vasto conocimiento, tu vasto aprendizaje, cuando compartes algún pasaje de la Biblia, pero no explicas con humildad y respeto el por qué crees lo que crees y para qué lo crees, entonces estas almas simples que te escuchan pensarán que eres un orgulloso, un descarado y un malvado. Y quizás seas todo eso. Tú serás la causa de que ellos erren y se ofendan. Tú tendrás la culpa. Esa es la razón por la que hablan mal y menosprecian el santo evangelio e imaginan que se les han enseñado cosas monstruosas. ¿Qué ganas tú al perturbar a tu prójimo? ¿Qué ganas tú al perturbar a tu prójimo y al obstaculizar el evangelio? Cuando tu ardor desconsiderado se haya enfriado, ellos simplemente van a decir: mejor me apego a mis creencias, y cerrarán sus corazones en contra de la verdad genuina. Miren, yo fui criado como católico romano.
Y una de las cosas que es importante que yo mencione con ustedes, entre más conocen de la Biblia, más descubren cosas que quizás, si ustedes como yo crecieron en esa tradición, se han dado cuenta que son distintas. Hay muchas cosas que nos unen. Cristo, por ejemplo, el amor a Dios, la Trinidad misma, el Espíritu Santo. Pero pasamos más tiempo tratando de defendernos y de culparlos por un montón de cosas que no están en la Biblia, que en lugar de construir un puente para que se acerquen a Dios, construimos muros para alejarlos y mantenerlos fuera. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Yo sé que ustedes saben lo suficientemente de la Biblia como para saber sentarse con una persona de una fe distinta a la de ustedes y poder hablarles de la verdad, del amor, del Evangelio de Cristo, sin necesidad de entrar en polémicas. En la medida que la persona lee por su cuenta la Biblia, se dará cuenta por sí misma de muchas de las cosas que está haciendo que son contrarias quizá a las Escrituras. Pero no nos corresponde a nosotros el tratar de limpiar la pecera antes de querer salvar al pez o alimentar al pez. No, teníamos nosotros que acercarnos. Y es lo que Martín Lutero está diciendo aquí. Él no trataba de destruir a la iglesia, él quería reformarla. Estaba poniendo en esas tesis muchas de las cosas que consideraba. Hermanos, volvamos a la Biblia, miren, acerquémonos. Créanme que había hecho intentos él, cuando estaba dentro de las filas de la iglesia, de poder ayudar a los que le rodeaban, pero nadie quería escuchar. Fue entonces que se puso firme en su fe y presentó evidencia y defensa del Evangelio, como todos debemos hacerlo. Pero cuando estemos en desacuerdo con alguien que no cree como nosotros, no seamos tan desagradables. Seamos personas que tienen un puente para que la gente se acerque a la Biblia, a la verdad. Si usted y yo ponemos por el medio de la Biblia, muchas cosas se arreglan. Ahora, cuando vengan las sectas a tocar a la puerta de su casa, si estas personas no le permiten leer la Biblia, entonces no hay mucho que ustedes puedan hablar con esas personas. Porque ellos son como vendedores ambulantes experimentados, que saben muy bien la forma en la cual están tergiversando las Escrituras para tratar de agarrarlo mal parado y arrastrarlo a su propia doctrina. El problema no son ellos, el problema somos nosotros, los evangélicos, que no estudiamos la Biblia. Si la estudiamos, ninguna persona que toca la puerta de nuestras casas va a querer visitarnos otra vez, porque en cuanto la persona llegue y vea, claro, no, pase usted, y usted saca la Biblia y la pone ahí enfrente y dice, ¿qué me quiere decir? Pero no lo haga presumiendo, conózcala primero. Y si usted no sabe cómo, cuando usted venga a la clase de Sígueme, le van a enseñar lo fundamental para saber cómo defender su fe. Y si ellos no les enseñan, me avisan y luego nos arreglamos. Del mismo modo, los cristianos debemos estar preparados y capacitados como aquellas personas que vienen con el error para ayudarlos incluso a ellos a ver la verdad. En tercer lugar, el último punto es este. La Biblia tiene supremacía sobre todas las cosas porque la Biblia nos enseña en Cristo. Hay un salmo maravilloso, el Salmo 119, no lo vamos a ver hoy, es el salmo más largo de la Biblia, tiene, ay caramba, ¿ya contaron los versículos que tiene el salmo? Bastante, 176 versículos, así es que no nos va a alcanzar los 2 minutos que nos quedan. Pero quiero que escuche algo importante con respecto a la supremacía de la Biblia. Lutero amaba la Biblia, por cierto. Lutero dijo respecto a esto lo siguiente: no deseo nada más que la destrucción de todos mis libros. Me he visto obligado a publicarlos simplemente para advertir a las personas de los errores y para guiarlos a la Biblia, para que puedan comprenderla y obedecerla. Y luego quiero que mis libros desaparezcan. Es lo que él decía. Escribo lo que escribo para atraer a la gente a la Biblia. Después, olvídense de mis libros, lean la Biblia. Tenemos tantos libros cristianos hoy en día. El pastor Swindoll ha escrito en inglés más de 70 libros. Hay 40 de ellos traducidos al español. 20 todavía se siguen imprimiendo. Y es maravilloso la manera como Dios ha capacitado al pastor Swindoll para escribir. Pero ¿saben qué? Una de las formas particulares del pastor Swindoll es que siempre nos lleva a estudiar la Biblia. Pero ojalá y hagamos lo mismo que Lutero. Una vez que nosotros estemos en la Biblia, olvidémonos de los libros del pastor Swindoll y centrémonos en las Sagradas Escrituras. Ese es el alimento sólido que necesitamos, ¿verdad? Una pequeña mirada al Salmo 119, 3 versículos nada más, nos ayuda a comprender la importancia suprema de la Biblia para nosotros. La Biblia en el Salmo 119, este salmo es un salmo maravillosamente entonado.
Eso es en la ascensión que llevaban los israelitas hacia Jerusalén. La idea es que no podemos tener a Dios sin conocer su palabra. Todos los versículos del Salmo 119, los 176 versículos, de alguna otra manera hacen referencia a la Biblia, conteniendo 10 diferentes sinónimos para referirse a las Escrituras: ley, testimonios, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, juicio, palabra, senda, dichos. Está en todos. Y es interesante porque la estructura que tiene es maravillosa, porque cada 8 versículos componen un acróstico y cada primer párrafo de 8 versículos señalan una de las letras del abecedario hebreo, comenzando con la Aleph y terminando con la Tav. La idea es que no podemos dejar a un lado a Dios y al otro lado a la Biblia. Juntos tienen que ir de la mano. El comentarista Charles Ryrie dijo: este salmo de sabiduría tocante a la ley de Jehová es un acróstico alfabético, en el que cada estrofa de 8 versículos es dedicada a las letras consecutivas del alfabeto hebreo. Los versículos comienzan con la misma letra. Este salmo comunica la idea de que la palabra de Dios contiene todo lo que el ser humano necesita saber. Imagínense. Ahí en la mitad del Salmo 119, los versículos 97 al 100 dicen así: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. 3 principios sacados de estos versículos. El primero: la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. El mundo le da una gran importancia al conocimiento adquirido por medio de la experiencia. Pero en este caso el salmista está mencionando que la experiencia en el trato con nuestros enemigos nos va a nosotros a dar una experiencia diferente. Aquí está diciendo él de que él ha adquirido una mayor comprensión de la palabra al actuar de manera distinta como actuaría el enemigo de él, usando la palabra del Señor, como lo dije yo en un principio, al leerles lo que Pedro estaba diciendo a los cristianos. A veces las personas difíciles pueden arrastrar nuestro entusiasmo al suelo, pero es porque nosotros nos dejamos, pero es porque creemos lo que nos están diciendo, aunque muchas veces estén mintiendo. Debemos de dejarnos llevar por la palabra y ser la palabra la que gobierne cómo nosotros podemos sentirnos en una situación determinada, en lugar de los comentarios de los demás. La sabiduría divina nos va a ayudar a superar los efectos negativos de otras personas, aún de nuestros enemigos. Sin embargo, esta ventaja no se da automáticamente, se da estudiando la Biblia poco a poco, constantemente. El segundo principio: la palabra de Dios nos da más percepción que todos nuestros maestros. El mundo también enfatiza la importancia de obtener conocimiento por medio de la educación formal, ¿verdad? Si bien el conocimiento adicional en el campo de cualquier estudio nos da habilidad especial y no nos estorba, el Señor dice que aquel que conoce la palabra posee más conocimiento que los propios maestros. ¿De qué le sirve tener a usted un grado académico o un doctorado en una profesión cualquiera si usted no tiene sabiduría? ¿De qué le sirve a usted una certificación profesional si su moral está completamente extraviada? En cambio, la Biblia lo centra a usted en el lugar donde adquiere más perspicacia. Y número 3, la palabra de Dios nos hace tener más comprensión que los ancianos. Debemos respetar a nuestros mayores, a nuestros ancianos, a esas personas que las canas ya le han pintado y les ha dado mucha experiencia el Señor. Yo soy producto del consejo de muchos ancianos en mi vida, de muchas personas mayores a quienes quiero, respeto muchísimo. Pero también he conocido a personas de la tercera edad que son tan inmaduras e infantiles como los propios niños. Pero he conocido a jovencitos que se comportan maduros como un anciano, y eso es maravilloso, eso es sorprendente. Por eso debemos hacer caso a lo que la propia Biblia nos dice. Es más, Job nos lo dijo de esta manera: sí, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso, que las mantiene inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. ¿Qué está queriendo decir aquí el salmista? En este caso Job, ¿qué está queriendo decir el patriarca? Nuestro conocimiento y la aplicación de las verdades de la palabra nos capacitan mejor para la vida que las ventajas, todas combinadas,
que las enseñanzas que hemos recibido. El pastor Sinol dice, de la Biblia recibimos percepción. La percepción se traduce en efectividad. La efectividad conduce al éxito y el éxito construye la confianza. Y la confianza inspira entusiasmo. Dejo para ustedes en su bosquejo 6 razones por las cuales el conocimiento bíblico es importante. Es muy importante que reflexionemos en ellas. ¿Por qué? Porque el conocimiento bíblico nos da sustancia a nuestra fe. Cuando tenemos un conocimiento bíblico sólido, ya no confiamos tanto en lo que dicen los demás, o en las corazonadas, o cómo me siento hoy. Nos basamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, el conocimiento bíblico nos estabiliza durante tiempos de prueba. Como dije al principio, los problemas que estamos viviendo los vemos desde una perspectiva distinta porque nos centramos en la palabra del Señor. Recurrimos a ella en lugar de las curas que el mundo ofrece. Recurrimos a lo que la Biblia nos va a ayudar para mantenernos firmes. Número 3, el conocimiento bíblico nos permite manejar la palabra de Dios con precisión. La Biblia no es un libro de magia, hermano. No porque memorice 2 o 3 versículos y los diga a usted de memoria de vez en cuando, ya algo mágico va a suceder en su vida. No, el conocimiento de lo que dice la Biblia y lo que significa en su contexto nos va a ayudar a evitar conclusiones extrañas. La razón por la que hay tantas sectas, tantas otras denominaciones cristianas evangélicas que predican prosperidad y no sé qué tantas cosas más, es porque no ha habido un estudio serio dentro del contexto de la Biblia. Eso es todo. Y se aprovechan aquellos charlatanes, ¿verdad?, que enseñan cualquier cosa que quieren enseñar para arrastrarlos y alejarlos de la verdad. Número 4, nos equipa para detectar el error, lo acabo de decir. Número 5, nos hace seguros y consistentes en nuestro caminar con Dios. Es la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, dice el salmista. Y número 6, elimina los miedos y borra las supersticiones. Lo voy a dejar con una práctica muy importante. Tomen su mano izquierda y pónganla enfrente de usted. Hay 5 maneras en que podemos absorber la palabra de Dios en nuestra vida. Tenga la mano ahí enfrente. Comience con el dedo meñique, el dedo pequeño. Escuchar. Escuche la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por el sistema auditivo que tenemos, el oído? ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios porque vivimos en un tiempo donde los maestros pueden enseñarnos y nosotros podemos escuchar la sana doctrina? Bueno, escuchemos. Así es que pongo esto aquí como en el dedo meñique porque es el más pequeño, porque nosotros retenemos el 5% de lo que escuchamos. Ahora, céntrese en el dedo anular. Ese es leer. Este es escuchar, este es leer. Leer la palabra de Dios. Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis 1:3. Gracias a la Reforma Protestante, nosotros tenemos la oportunidad de leer la Biblia en nuestro propio idioma, en español, hermanos. Pero leámosla. No solamente tengamos una Biblia, sino que leámosla, comprendámosla. No importa la versión que realmente más interesa es la que usted lee y la que obedece. Por lo tanto, invertamos tiempo leyéndola. Está representada por el dedo anular porque generalmente retenemos el 15% de lo que leemos. Número 3, el dedo en medio. A diferencia de leer y estudiar, debemos nosotros también acompañar el estudio de la Biblia. Es importante. Sir Francis Bacon dijo, la lectura hace al hombre completo, la conversación al hombre ágil y el escribir al hombre preciso. Debemos leer la Biblia con una libreta de notas y una pluma. Debemos anotar las observaciones, lo que estamos viendo, quién habla, quién le dice. Debemos ser estudiantes. Si usted no tiene una Biblia de estudio, cómprese una Biblia de estudio. Vale la pena que invierta en eso. Le podemos recomendar muchas de esas, donde vengan comentarios ahí para que usted interactúe con ella. Cuando leemos la Biblia, vamos a poder profundizar más en lo que está diciendo. Es por eso que estimulamos el estudio bíblico en grupos pequeños, en casas, aquí en la iglesia, en la escuela dominical, para que juntos podamos aguzarnos unos a otros, como dice Proverbios 27:17, para que aprendamos juntos. Está representada por el dedo medio, más grande, porque la mayoría de las personas retiene 35% de lo que estudian. Número 4, el dedo pulgar. Memorice la palabra de Dios. La cuarta forma de absorber la Biblia es memorizándola. Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti.
Por lo tanto, memorice los pasajes de la Escritura, hermanos. Aparte de leer, aparte de estudiar, debemos memorizar la palabra del Señor. Aparte de escucharla, ¿verdad? Por eso está representada por el dedo índice, porque nos está recordando siempre. Recordamos el 100% de lo que memorizamos si lo revisamos constantemente. Cuando lea, acuérdese, porque usted usa mucho el dedo índice para seguir leyendo, este me ayuda a recordar. Luego vemos el dedo pulgar, el último, el dedo gordo, el más grandote, porque es bien importante. La parte más importante es meditar en la palabra del Señor. El nivel más alto de absorción es cuando rumiamos la palabra de Dios. ¿Ha visto una vaca cuando está rumiando el alimento? Parece que está mascando chicle, ¿verdad? Y luego de repente se lo traga y ya al mediodía vomita, ¿verdad? Porque quiere una segunda comidita y empieza a seguir rumiando. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Debemos de acordarnos de lo que ya oímos, leímos, estudiamos y memorizamos para meditar en eso. Es la manera como logramos nosotros entonces que las cosas se nos queden impregnadas en nuestra mente. Está representada por el dedo pulgar porque es el que toca a todas las cuatro. ¿Se da cuenta? Es importante meditar en cada una de las cosas que hagamos. Finalmente, hermanos, pensemos que la palabra del Señor es la que nos ayuda a nosotros a mantenernos fuera de la ignorancia bíblica. Nos salva incluso hasta la vida, como le sucedió a un joven en una ocasión, a quien su mejor amigo le había compartido el evangelio, pero él no quería escuchar. Había crecido en un hogar ateo o escéptico y no le habían enseñado nada acerca de Dios. Así es que no quería saber nada de Dios. El amigo que tenía, su mejor amigo de la infancia, le compartió la verdad del evangelio y lo escuchaba por amistad, pero no creyó en él. En una ocasión en la universidad, mientras ellos como personas que estaban entrenándose para ir a las olimpiadas de atletismo, en este caso ellos iban a ser clavadistas de altura, este joven fue a practicar un poco en la piscina de la universidad para practicar su brazada. No podía dormir esa noche. Su amigo esa mañana le había dicho algo que lo había dejado pensando. Así es que decidió ir a quitarse esos pensamientos de su mente y se fue a la piscina. Y estaba muy bonita la luna, alumbraba parte de lo que era el gimnasio. Así es que no prendió la luz, sino que se dirigió a la plataforma de 10 metros. Y cuando estaba allá arriba, se pone él en la posición adecuada para lanzarse hacia atrás en un clavado y practicar su clavado. Cuando al ponerse él justamente en la plataforma donde iba a lanzarse, extiende sus brazos para poder lanzarse allí. Y vio como la luz de la luna que llegaba a sus espaldas proyectó en la pared que tenía enfrente la sombra de una cruz. En ese momento, él sintió como que alguien estaba hablándole de una manera muy directa y recordó lo que su amigo le había dicho con respecto al evangelio de la cruz. Él pudo darse cuenta que era Dios el que estaba ahí con él. Entonces da un paso al frente y se arrodilla allí en la plataforma y entrega su vida a Cristo, pidiéndole perdón por haberlo rechazado tanto tiempo. Estaba entrado en su oración cuando de repente entra uno de los encargados de mantenimiento al gimnasio y cuando lo ve arriba le grita y le dice: «¡Detente! ¡No saltes!». Y prendiendo la luz, el joven se levanta, se acerca a la plataforma y se da cuenta que la piscina había sido vaciada completamente porque estaba en reparaciones. Allí comprendió cómo la verdad de la cruz no solamente espiritualmente le había salvado, sino también físicamente le había evitado una muerte segura. Nunca sabemos cuándo aún lo poquito que compartamos de la Biblia con alguien más puede salvar literalmente sus vidas. Por lo tanto, hagamos una reforma en cómo estudiamos la Biblia. No es cualquier libro, hermanos, es la palabra de Dios. Cierre sus ojos un momento. Nuestro Dios, gracias por recordarnos esta mañana una gran verdad que la mayoría de nosotros ya sabíamos. Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Lamentablemente, también la mayoría de nosotros no pasamos el tiempo suficiente escuchándola, leyéndola,
estudiándola, memorizándola, mucho menos meditando en ella. Su palabra dice que debemos meditar de día y de noche en ella. Entonces todo lo que hagamos prosperará, dice Josué. Pero a veces nosotros queremos la prosperidad en base a otros medios y recurrimos a tantos libros buenos, pero que muchas veces nos distraen del único libro que realmente puede transformar nuestras vidas. Por eso, bendito Dios, queremos primero que nada pedirle perdón por ser negligentes en el estudio de su palabra, en la memorización y en la meditación de ella. Es mi oración, Señor, que las personas que me escucharon este día, y al igual que yo, comencemos a vivir de una manera distinta a partir de este instante. Y coloquemos la Biblia en el lugar que corresponde nuevamente, que es un lugar preponderante en nuestras vidas. Sabiendo que la palabra escrita, Señor, nos transforma de día en día y nos lleva siempre de victoria en victoria. Ayúdanos a pasar tiempo, Señor, a reformar nuestro concepto que tenemos de la Biblia para saber que, Señor, es un privilegio tenerla en nuestro propio idioma, es un privilegio tenerla en nuestra propia casa, es un privilegio tenerla en nuestra propia vida. Que no menospreciemos, Señor, que no demos por sentado que en una iglesia como esta se enseñe su palabra, sino que estemos dispuestos a siempre ser receptores y hacedores de su palabra. Enséñanos, Señor, cada día a adquirir sabiduría a través de ella. Ayúdanos también a centrarnos en aquel a quien su palabra nos refleja, nos lleva. Y ese es Jesucristo, la palabra viva, la palabra encarnada suya, Señor. Aquel verbo fue encarnado, aquel verbo que era Dios y sigue siendo Dios, está aquí, Señor, dispuesto a irse en el corazón de aquel que todavía no ha abierto su vida para Él. Pero aquellos que ya lo tienen, Él quiere recordarles que necesita ser el centro de nuestra vida. No solamente un Dios acá aparte, sino el centro de nuestra existencia. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer de Cristo el centro de nuestro ser, a poder centrar nuestra atención en Él. Que sea Él que dirija nuestras relaciones y nuestras decisiones. Permita, Señor, que como resultado de nuestro tiempo juntos esta mañana, salgamos de este lugar completamente transformados, con una pasión por su palabra, con pasión por las almas perdidas y un deseo de hacer a Cristo el centro de nuestro corazón. Es precisamente en el nombre de Jesucristo en que honoramos en este día y a Él nos encomendamos. Todos decimos amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano.